Evolución inclusiva. Hola amigos y amigas de YouTube, gracias como siempre por estar aquí en su canal de Evolución Inclusiva. Como saben, mi nombre es Rubén David. Y mi nombre es Lidia Enríquez. Y pues nada, amiga, en esta ocasión pues les traemos una información muy importante. De verdad que nosotros siempre decimos, o se escucha por ahí, ¿no? De que las palabras tienen mucho poder. Y una de las principales acciones muy sencillas pero de mucho impacto dentro de la sociedad es el cómo nos referimos a las demás personas. Así es, mi querido colega. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del lenguaje inclusivo, pero con esto queremos recalcar que no significa que querramos nosotros un trato especial, ni que el lenguaje inclusivo refiera solamente a un, ¿cómo decirlo?, a un tipo de personas, sino que en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el lenguaje inclusivo, que engloba a la discapacidad. En materia de discapacidad, exactamente, porque en muchas ocasiones desafortunadamente nuestra cultura nos ha venido enseñando o mostrando algunas palabras que actualmente pues ya dentro de lo que tiene que ver dentro de la inclusión, ¿verdad?, de las personas con discapacidad, pues buscamos que estas palabras sean lo mejor correcto posible al momento de referirnos, y sobre todo este vocabulario que vamos a mencionar a continuación se crea a partir de una convención que tenemos las personas con discapacidad generada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2006 y que México firma y ratifica en el 2007. Entonces no son palabras inventadas por nosotros. Es, o sea, no fue como que nosotros hayamos dicho así nos vamos a llamar ahora. Exactamente, sino que está involucrada toda la comunidad con discapacidad. Y pues para no hacer tanto preámbulo a esto, vamos a iniciar con una primer palabra incorrecta y que se ha escuchado muchísimo en el transcurso de los años, que es el de discapacitado, amiga. Oh. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? Y hasta hoy día. ¿Y sabes qué es lo que más sorprende, colega? Que, digo, no es a crítica destructiva, sino a crítica constructiva. Exacto, estamos construyendo. Así es. Eso no es para juzgar, es para enseñar. Pero a veces es muy sorprendente que como hay personas que están ocupando puestos importantes y que sabiendo que se dirigen a toda la población y ni siquiera saben este tipo de palabras correctas. El documentarse simplemente, el de informarse, el de investigar, porque decimos, te lo acabo de comentar, discapacitado. ¿El por qué no decir discapacitado? Bueno, pues por la limitación que esta palabra engloba, ¿no? El tener una discapacidad no quiere decir que estés discapacitado para realizar ciertas actividades. Es por ello de que es un término ya incorrecto. Definitivamente. ¿Sí? Y por eso la forma correcta es decir persona con discapacidad. Exacto. Porque precisamente como lo mencionaba David, nuestro querido amigo, la palabra discapacitado, si nosotros entendemos realmente cómo se emplea, estamos haciendo énfasis a que la persona no tiene capacidades, y nosotros, aunque presentamos una discapacidad, no significa que nuestras habilidades y capacidades se eliminen por estén limitadas. Así exactamente. Entonces, ¿y por qué lo correcto es persona con discapacidad? Porque desde que nacemos eso somos. Así es, bien sencillo, personas con los derechos que toda nuestra Constitución marca y que las obligaciones pues las vamos adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? Definitivamente. Incluso otro término dentro de este mismo de personas con discapacidad que se escucha bastante también, el de capacidades diferentes. Gente, tener una discapacidad no quiere decir que seamos diferentes a los demás. Yo creo que todos tenemos capacidades diferentes, unos más desarrolladas que otras, pero al final del día se llega a la conclusión de que es un término incorrecto. ¿Y sabes en qué momento empezó a tener mucho auge este término de capacidades diferentes, amiga? Fue durante el gobierno de Vicente Fox. Este señor, yo no sé de dónde sacó que personas con discapacidad tienen capacidades diferentes. Hay una anécdota súper chistosa que viví con una amiga, Selene Hernández, la cual le mando un saludo, a ver si me está escuchando por ahí. Saludos. Está en Ciudad de México, hasta allá, hasta Chilangolandia. No, fuimos una vez a un evento. Había una manta grandísima, no voy a decir dónde ni nombres, pero en el DIF de Reynosa había una manta enorme que decía becas para personas con capacidades diferentes. Y
me dice mi amiga, oye, ¿no andará Hulk o Superman pidiendo su beca aquí también o Batman? Le digo, Batman no creo porque él es Pues, millonario. Sí, ellos tienen la... Pero, y llegamos a esa conclusión, no, capacidades diferentes, ¿por qué? Digo, al Exacto. final del día todos, ¿no? Todos tenemos, exactamente. Y fíjate, eso que mencionas también va muy de la mano con otro de los términos incorrectos que se escuchan mucho, que es personas especiales o personas con capacidades especiales. Decía una conferencista, amiga, perdón, por Ajá. ahí, una argentina decía, especiales las pizzas. Ay, O las riquísimas. ofertas de Soriana, esas sí son especiales, pero una Exactamente. persona por tener discapacidad, yo creo que todos tenemos algo que nos hace especial uno de otros. Exactamente. Y si nos ponemos a pensar, realmente todos tengamos o no una discapacidad, tenemos capacidades diferentes y por ende eso nos hace especiales. A todos. Así es. Entonces, gente, lo correcto, persona con discapacidad, nada de discapacitado, capacidades diferentes, personas especiales, capacidades especiales, nada de eso. Lo correcto y bien sencillito, persona. Con discapacidad. Así es. Otro término incorrecto y que nos atañe a nosotros, amiguita, invidente, no vidente, cieguito. Ah, me Sí. choca, me causa conflicto. ¿Y cómo se utiliza el de invidente, verdad? O sea, bastante, yo lo sigo Bastante. escuchando un montón. Fíjate, hace rato precisamente me dio mucha curiosidad, porque le pedí algo a mi sobrina, le pedí mi bastón, porque Ya. estaba yo ahí haciendo unas cosas y le digo, pásame mi bastón, y agarra el bastón y se pone a jugar y me dice, ya soy ciega, y luego otra de mis sobrinas le dice de que así no, bueno, estoy cieguita. Ok. Pero, Así bien bonito, pobrecita. Exacto, pero es que precisamente aquí la cuestión, gente, es de que no tratemos a las personas con discapacidad o el tema de discapacidad como inferior. El trabajo de nosotros que presentamos una discapacidad, sea cual sea, nuestro trabajo es aceptarlo. Entonces, nosotros no nos vamos a perder si ustedes nos llaman por cómo es, que en este caso la forma correcta sería persona ciega o persona con discapacidad visual. Visual, sí. ¿Y por qué invidente no? Bueno, porque el prefijo in, aparte de significar falta de, también te da referencia a dentro de el in o intro. Yo siempre menciono, que si tú juntas o sea, de dentro de, con vidente, de mirar, ¿qué quiere decir? Que la persona ve para Ve para adentro. adentro. Y Yo ni digo, pa' una adentro ni pa' persona afuera. ciega, exacto, ni para adentro ni para afuera. Entonces, no hay más que persona ciega, hombre ciego, mujer ciega, persona con discapacidad visual. Así es. Lo correcto. Otro término que también está dentro de la categoría de la discapacidad visual y que es incorrecto es el de débil visual o corto de vista. Así es, muy comúnmente utilizado, pero la forma correcta es decir persona con baja visión. Persona con baja visión. ¿Quiénes son las personas con baja visión? Yo siempre menciono que son el jamón del sándwich. Ándale. Están entre los que ven y los que no ven. Algunos de ellos se llegan a apoyar con los bastones, por ejemplo, que en la baja visión es de color verde. Algunos apoyos técnicos que utilizaban las personas ciegas como lectores de pantalla. Otros dicen, no, ¿sabes qué? Yo con el resto visual que tengo lo hago perfectamente. Necesito solo macrotipos, ampliación, contraste de colores, no lo sé. Entonces, esas son las personas con baja visión, que es lo correcto, como tú bien lo mencionas. Y hay que decirlo porque a veces se llega a confundir que las personas que usan lentes son con baja visión y no. Era lo que apenas te iba a decir, que mencionáramos esa parte súper importante. Porque muchos dicen, yo uso lentes con tal graduación, entonces soy baja visión, y no. O sea, hay ciertos porcentajes para que tú puedas entrar dentro de la discapacidad visual. ¿Por qué no? Porque pues al momento que la persona utiliza lentes o ya sean de contacto o de armazón, pues rectifican ese daño visual y ven perfectamente con Así esos es. lentes. Pero hay otras personas que aún utilizando lentes necesitan un apoyo óptico más amplio, más grande, como las lupas, por ejemplo, ya sean digitales, ya sean manuales, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo, las personas que utilizan lentes y con eso rectifican su daño visual, ya no entran dentro de la baja visión. Así es. Entonces, porque por ahí también me he topado con muchas situaciones con amigos que tienen baja visión y a veces se topan con esa situación de que mucha gente le dice, te estás haciendo el ciego entonces, porque los ven con bastón y ven que, por Sí. ejemplo, se acercan mucho el celular a la cara y es como que, entonces sí ves. No, gente, recordemos, baja visión, a pesar de que sí perciben ciertas cosas, los objetos a la distancia, por ejemplo, tal vez no lo van a distinguir. Y por esa razón, estas personas también requieren el apoyo de un bastón, que son nuestros ojos, pues, para
Claro, puedes para desplazar poderte más mover, seguros. desplazarte de Así forma es. segura. Y sobre todo para que los identifique la gente, porque pues imagínate, si así a veces no es detectable la discapacidad, ni aunque traigamos bastón, Exacto. ahora imagínate sin esa herramienta. De hecho, las personas con baja visión se llega a decir que es una discapacidad invisible porque como no se nota que tienen esa discapacidad, Así y es por ello de que siempre recomendamos que utilicen este famoso bastón verde como distintivo para que la gente sepa de que pues hay una condición ahí, que en este caso es visual, baja visión, y el que tú hablabas ahorita de que se pegan mucho el teléfono a la cara porque así ellos lo visualizan, pero el que se lo peguen a la cara no quiere decir que su visión sea perfecta o Así puedan es. ver bien. Tú, si te acercas a su teléfono, tal vez la letra es muchísimo más grande a como tú la Gigante, utilizas, exacto. el contraste de colores también es más intenso para que ellos puedan distinguir. Entonces, esas son las personas con baja visión. ¿Sale? Otro término incorrecto que también entra dentro de la discapacidad visual es el del braille. Muchas personas a veces dicen lenguaje braille. Entonces, amiga, pues no. No, definitivamente no es un lenguaje, por la razón que, pues bueno, esto es un sistema de lectoescritura para las personas Así es. ciegas y que puede ser utilizado en todos los idiomas. Un lenguaje es, digamos, vamos a decirlo de esa forma, un idioma tal cual, pero un sistema es una manera de escribir y de leer. Exacto. Y en Es el este caso. caso, amiga, pues el braille para la gente que no lo ubique, pues son esos puntitos en relieve que al tocar con la yema de los dedos, bueno, uno va reconociendo letras, signos, formando es. palabras, formando oraciones. Todo lo que podemos hacer con el español escrito lo vamos a poder hacer con el sistema de lectoescritura braille. Es correcto. Por cierto, si quieren un video sobre eso, no olviden dejarlo en los comentarios. Por favor. Otro término, gente, totalmente incorrecto es el de sordomudo, Uy, mudito. sí. Sí, este término totalmente correcto. Lo correcto, amiga, es persona con discapacidad auditiva o persona sorda. exacto. ¿Por Sordo, qué? persona Explícanos, sorda. colega. Sordo, persona sorda, ¿por qué? Porque su sistema bucal funciona perfectamente, pero al no recibir sonido, obviamente no lo van a poder emitir. Algunos de estos chicos, chicas, llegan a hablar a través de una terapia que se llama oralización, pero desafortunadamente es una terapia demasiado cara Sí. que muchos no la llegan a tomar. Así es. Exacto, entonces no hablan tan fluidamente, llegan a emitir algunos sonidos, palabras y se les llega a entender un poco, pero esto no quiere decir que con la oralización hablen, no, definitivamente no, no tan fluido como nosotros, sí llegan a expresarse de alguna manera a través de algunos sonidos y se les llega a entender, pero lo correcto pues precisamente es como tú lo comentabas, sordo, persona sorda o persona con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque su sistema vocal, les vuelvo a repetir, funciona, pero al no recibir sonidos pues no lo pueden emitir. Correcto. ¿Verdad? Colega. Entonces, no, y déjame te platico, si la comunidad de sordos se da cuenta que tú les dices Sordomudo, sordomudos, cállate, se ofenden. no, hay, dijeron allá en el no quiero decir malas palabras, pero problemas en el ejido, por no decir otra cosa. Entonces, no, sí se llegan a ofender Y yo porque creo ellos que- defienden mucho eso. Sí, Todos nos gusta que nos hablen con respeto y cómo son las cosas. Entonces, pues no sé, imagínate, tal vez a alguien le ofende que le hables de cierta forma por su físico o por yo le llamo área de oportunidad, no tanto defecto. Sí. Y pues obviamente eso es ofensivo, ¿sabes? Entonces, con este tipo de videos lo que queremos hacer es concientizar para que ustedes sepan qué hacer y qué no hacer, porque precisamente esto también repercute en las personas que pues tienen alguna discapacidad. así es, amiga. Y bueno, pasando a otro Al siguiente. concepto, otro término incorrecto es el de lenguaje de señas. Otro de los errores muy comunes, como lo hablábamos también con el lenguaje, lenguaje braille, que realmente es sistema. Exacto. Aquí en este caso sería lengua de señas y pues en nuestro caso sería lengua de señas mexicana. Mexicana, lengua de señas. ¿Por qué lengua? Bueno, porque esta tiene su propia gramática, su propia estructura, su propio vocabulario, al igual que el español, que el inglés, que el francés. Incluso dentro de nuestra Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de nuestro país, de México, Sí. obviamente, dentro del artículo 14 marca que esta lengua ya es considerada como un patrimonio lingüístico de nuestra nación. Entonces, incluso la comunidad de las personas sordas defiende mucho su lengua.
y es por ello de que lo correcto pues no es lenguaje, es lengua de señas mexicana. ¿Y por qué recalcar mexicana? Bueno, porque esta varía de acuerdo a cada país. La lengua de señas mexicana, amiga, no es lo mismo que la lengua de señas colombiana. Claro, o la pese que argentina. hablemos español, es lo mismo que el lenguaje, que las expresiones que utilizamos las personas que hablamos, ¿no? Por Claro. ejemplo, nosotros aquí tenemos un significado de las palabras y otros en Colombia, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Exacto, Uruguay. totalmente distinto. Exactamente, lo pueden emplear para otra cosa muy diferente. Entonces, sucede lo mismo con la lengua de señas. Cada país tiene su propia lengua de señas. Así es. ¿Y por qué? Porque su construcción es totalmente cultural. Así es. Es por eso de que las señas cambian de un país a otro. Fíjate que te voy a contar una anécdota súper chistosa y eso me lo contó mi amiga Sol Karina, que es intérprete de lengua de señas en Le la mandamos Fundación saludos. Éxodo. Saludos, Solecito. Había el Día Nacional del Sordo, que es el 28 de noviembre. El secretario de Educación, no sé si recuerdan aquel video tan famoso del niño que lo corrigió, que le decía que no era leer, sino que era leer. El secretario Nuño, me acuerdo de su apellido, no me acuerdo de su nombre. Bueno, este hombre puso ese Día Nacional del Sordo una fotografía grande con varias personas haciendo señas. Ok. Pero entre esas señas había una muy particular y los muchachos sordos de aquí de México empezaron, ay, qué le pasa? Que no sé qué. Y todo, bueno, ¿por qué? Porque resulta que la fotografía que puso eran de personas argentinas y una seña que aquí en México, que allá en Argentina significa feliz o felicidades, si no me equivoco, aquí en México tenía referencia a algo sexual o algo de sexo. Sí, o sea, de cosas así, de deseo sexual, toda esa onda. Imagínate. Entonces, toda la gente, toda la comunidad de sordos aquí ya sabrán, ¿no? Bien atacadísimos. Y es que Tal vez algunos contentos, no lo sé, pero Claro. algunos más molestos, ¿no? Más que felices. Sí. Entonces, por eso, gente, hay que Es preguntar importante, más exactamente. sobre cosas de ese tipo, ¿no? Claro. De educación, de desarrollo. Y digo, y siempre, yo creo que no es malo preguntar cuando no sabes. Y entonces, por ejemplo, en tu caso, si él no sabía, pues se hubiera orientado con alguien que sí hablaba la lengua Oye, de está señas. bien esta foto. Exactamente. No, mira, ¿sabes qué? Esta De lengua de señas. Argentina, Así es. no tanto problema. Pero bueno, Correcto. amiga, otro término, vamos con otro incorrecto. El término de tupido, ojo, majo. Sí, son términos totalmente incorrectos, incluso ofensivos. Claro. Sí, que sería pues lo correcto. El término correcto sería persona con discapacidad física. Físico. Sea cual sea la extremidad que le falte, incluso así sean dedos, sea su mano, sea un brazo, sea una pierna, un pie, es persona con discapacidad física. Porque como bien lo mencionaba el compañero, suena ofensivo realmente. Imagínate que a ti lleguen y te digan eso, o sea, aparte de que pues regularmente las personas que tienen una discapacidad física, muchos nacen, pero otros adquieren esa discapacidad. Entonces tú no sabes qué proceso esté pasando aparte de la persona para que te llegas y le digas, estás manco, estás Rojo, cojo. estás tullido, o Ajá. sea, no es Exacto. totalmente ofensivo. Discapacidad física, de hecho hay otro concepto ahí que es el de movilidad reducida. También hay personas con movilidad reducida, porque a veces discapacidad física lo relacionamos mucho con muletas, andadores, sillas de ruedas. Así es. Y a veces no, la persona puede ser que tenga una dificultad para caminar, pero no necesita de ningún apoyo para hacerlo. O tal vez alguno de sus brazos no lo puede mover bien por algún accidente o que haya Es nacido correcto. de esa manera. Pero bueno, es persona con movilidad reducida también sería pues lo correcto. ¿Vale? Otro término incorrecto, también ofensivo, llega a ser el de mongolito, mongólico, retrasado, retardado, ¿sí? Términos totalmente Fuera de. fuera de lugar y que hay que eliminar de nuestro chip, ¿vale? Y el término correcto o la manera correcta de decirlo es persona con discapacidad intelectual. Así es, no hay más, sale persona con discapacidad intelectual, pues nuestros chicas que tienen síndrome de Down son chicos con discapacidad intelectual, entonces hay que tratar, vuelvo a repetirlo, de eliminar esos términos que realmente a mí me Causan mucho conflicto. ponen mal que porque incluso, son muy ofensivos. que incluso a veces no saben, o sea, la gente no conoce ni siquiera el diagnóstico como para que se dicen que es un mongolito retrasado. Retardado, no, hombre, a veces llegan a ser súper más inteligentes que nosotros y Exactamente. llegan a hacer cosas muy Interesantes y exitosas, así es. Exacto. Otro término
incorrecto, y yo creo que a veces lo utilizamos para referirnos a la novio, a la novio, ¿A la novio? al novio, a la novia, el de chaparro, chaparra, enano, duende, pues no, son términos totalmente incorrectos. ¿Qué es lo correcto, amiga? Persona de talla baja. Persona de talla baja. ¿Quiénes son estas personas de talla baja? Son aquellas personas que no alcanzan la estatura promedio, que por ejemplo llegan a los 20, 25, 30 años o más y su estatura máxima es de 1 metro o Así incluso es. menos, entonces ya son personas de talla baja. ¿Por qué? Porque pues ellos también requieren de ciertas adaptaciones. Por ejemplo, claro. llegan a un mostrador de atención y este mostrador te mide más de metro, 1,5 metros, metro y medio. Pues la claro. otra persona que está del otro lado ni cuenta se va a dar de que está la persona ahí esperando Exacto. recibir atención, ¿no? Exacto. Fíjate que hay una anécdota que me contaron en alguna ocasión de este hombre, que ojalá se pusiera en el... No, de Hitler. Ok. Perdón, gente, me proyecto. Lo No, sintió, una lo anécdota sintió. que contaba que el hombre traía su sombrero y quería gancharlo en esos, pues sí, ganchitos, valga la redundancia, donde cuelgan los sombreros, y el hombre no alcanzaba, y llega uno de sus, pues ayudantes, soldados, no lo sé, Ajá. y le dice, préstemelo, señor, yo lo coloco porque yo soy más grande que usted, y en ese que le dice soy más grande que usted, viene el hombre y le da un cachetadón. Dice, cállese, no sea ignorante, usted no es más grande que yo, será más alto, pero no más grande. Ah. Sí, entonces me acuerdo mucho cuando hablamos de este Cachetada concepto. con guante blanco. Sí. Pues ya saben los alcances que tenía ese hombre, ¿verdad? Algunos no querían, otros no. Pero a eso nos referimos con las personas de talla baja. ¿Por qué entran dentro de la discapacidad? Porque requieren también de adaptaciones para ser incluidos dentro de ciertas actividades, ¿no? Así es correcto. Otro correcto, ahí voy, otro incorrecto, perdón gente, no sé qué me pasa. Pero es para que, Aquí ando es para que se aterrizando, rían ando tantito, hombre. Por eso lo hago, es adrede, no creo que me estoy equivocando. No es planeado. No, nada de eso. Sí, otro término incorrecto es el de loco, demente, esquizofrénico, sí, loca, términos totalmente incorrectos. Lo correcto pues es... Que luego ahorita en la actualidad a toda la gente se les afigura que todas las personas están locas. Dice que tú y yo estamos locos, decía Chaparrón. ¿Quién era? Anda, ¿quién? De Chespirito. Ándale. Bueno, el término correcto es persona con discapacidad psicosocial o de causa psíquica. Así es. ¿Por qué? Porque bueno, la principal barrera con la que se topan estas personas es la barrera aptitudinal. Cómo te ve la demás gente por vivir con una condición psicosocial. De hecho, los chicos con autismo entran dentro de la discapacidad psicosocial, el trastorno obsesivo compulsivo, el déficit de atención con hiperactividad o Son sin muchas hiperactividad. situaciones que precisamente la gente a veces no conoce y Sí. dirigirse de esa forma es lo peor, porque recuerden que aparte uno no elige tener una discapacidad. Exacto. La quieras o nazcas con ella, no eliges, entonces pues por esa parte uno también merece ese respeto. Exacto, y por eso en estos tipos de discapacidades o de condiciones psicosociales, pues siempre se requiere de un apoyo psicológico, tanto es. para la persona que vive con esta condición, incluso para la misma sociedad, porque como te lo vuelvo a repetir, la sociedad es la que pone esa barrera e Exacto. impide que este tipo de personas puedan socializar de forma correcta, ¿no? Entonces por eso es que lo correcto, como bien lo comentó aquí mi amiga, discapacidad psicosocial o de causa psíquica. Y por último, amiga, ya otro término incorrecto para cerrar con esto del vocabulario incluyente, es un término que a mí, siento que me jalan de los pelos cuando lo dicen, el de normal, Uy, incorrecto. de lo peor. Sí. ¿Por qué razón? Porque tengamos o no tengamos una discapacidad, somos personas normales. Claro, O sea, totalmente. no somos ovnis, no venimos de Marte, parecía esa verdad porque estamos medios locos. Esa es otra historia, Ese es gente. otro cantar. Pero fíjate que yo es que tengo muchas anécdotas. Voy a escribir A un ver, anecdotario. yo creo que sí, colega. El blog de las anécdotas de Rubén David. Rubén Cieguillo. Sí, por favor, sigan próximamente. Sí. No, en una fundación en la que estaba hace muchos años, llegaron unas visitas y empiezan a preguntar, pues, a todos los que estamos ahí,
oye, ¿tú qué discapacidad tienes? No, que visual. ¿Y tú? No, pues auditiva. ¿Y usted qué discapacidad tiene? No, que motriz. Y llegan con una mamá que estaba ahí, una madre de familia, le preguntan, oye, ¿usted qué discapacidad tiene? No, yo soy normal. Ah, Y todos así, órale, pues yo que tengo 3 cabezas, 5 brazos, pues de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando nos referimos a Imagínate. personas con discapacidad, pues decir que eres normal o anormal. Oye, pues no, aquí nada más hay de Claro. dos sopas, ¿verdad? o tienes discapacidad o no tienes discapacidad. Ese es el término correcto. No es decir, soy persona normal porque no somos anormales. Es decir, simplemente soy una persona sin discapacidad o con discapacidad. Y tan, tan. No hay más. Así es. Y fíjate, colega, otra de las cosas que se nos estaba olvidando es, no sé si has escuchado mucho ese término o esas expresiones cuando dicen es persona víctima de la discapacidad, es persona que padece discapacidad padece o es persona sufre que sufre discapacidad. discapacidad. Yo quiero decirles algo, gente. A pesar de las complicaciones, de las barreras que nos llegamos a enfrentar, sobre todo por la sociedad más que por nuestra discapacidad en sí, quiero decirles que el tener una discapacidad, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Que ya hemos estado de ambos lados, o sea, teniendo discapacidad y no teniendo discapacidad. Créanme que es una manera de vivir extraordinaria como cualquier otra persona. O sea, cada quien elige cómo vivir su vida, pero por lo menos a mí me ha traído más beneficios que desventajas. Es un arte de vivir. Así es, la como bien lo discapacidad. decía, si no me equivoco, Neil Marcus, creo que se llama el chico, que la discapacidad no es una lucha contra la vida, sino un arte de vivir. Y definitivamente, cuando nosotros queremos decir que alguien tiene una discapacidad, es persona que presenta discapacidad, Que vive una discapacidad. discapacidad, exactamente. No la sufre, no la padece. Víctimas son No es los que víctima. lamentablemente pues viven algún tipo de violencia. En nuestro caso, nuestra discapacidad no es una violencia. No, exactamente. No violentamos a nadie. Entonces. Y no pues no. sufrimos, o sea, independientemente que la persona haya adquirido la discapacidad y le esté costando algún proceso de aceptación, no significa que tal cual su discapacidad le cause un sufrimiento, porque no es como que un dolor. Exactamente, lo que Sí. pasa es que nos enfrentamos con las Exacto. barreras que nos impone el entorno, la sociedad, los mismos gobiernos, por eso siempre es el llamado que hemos hecho a nuestros Correcto. gobiernos desde municipal hasta federal, seguir promoviendo el eliminar esas barreras que nos impiden estar en igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad. Es correcto. Así que ya saben todas las palabras que son incorrectas y los conceptos correctos. Exacto. Entonces recuerden que siempre hay personas que les gusta que les llamen de alguna manera. Si tú convives casi de forma diaria con una persona con discapacidad, pues recuerda que la forma más correcta de llamarle pues es por su nombre. Ana, Así Pedro, es. Luis, Paco. Sí, pero si estamos hablando de discapacidad o vamos a escribir un artículo o vamos a hacer alguna nota, por ejemplo, periodistas, se llamaban nuestros amigos periodistas. Por que queremos favor. tanto, utilizar los términos correctos de sus notas, porque eso también nos ayudaría muchísimo a seguir inculcando esto dentro de la sociedad. A cambiar esa cultura y esa mentalidad que inicia por la manera que nos expresamos. Así es, gente, y como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartir estos videos para que esta información llegue a más personas, activar esa campanita para que YouTube les avise cuando volvemos a subir un video. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y TikTok como Evolución Inclusiva. Y como siempre, gente, un fuerte abrazo. Abrazo. Y recuerden seguirnos todos los domingos, que son días de programa con Evolución Inclusiva. Bye bye. Evolución inclusiva.